Buenos días a todos y a todas. Ya, aunque Ana ya os ha presentado, es que estamos un poco... este es el primer seminario que vamos a hacer para presentar pues uno de los monográficos, que luego comentaremos, del número de los monográficos que sacamos en los segundos números anuales de la revista Estudios Geográficos. Y como este es el primer seminario, pues llevamos aquí dando vueltas de a ver cómo organizamos, cómo se está grabando, cómo organizamos la vista, cómo podemos hacer para que salga todo muy bien. Entonces, bueno, aprovecho para aquí en la sesión de hoy, en este seminario, vamos a tomar muy brevemente la palabra Diego Ramiro, que es el director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Bueno, yo misma, que soy la directora de la revista Estudios Geográficos, y Javier Sanz Cañada, que es el secretario científico de la revista. Y como digo, vamos a ser muy breves y luego le daremos paso a, creo que como Genaro tiene, no, perdón, no me acuerdo de tu apellido, Avalone. Tiene que marcharse pronto, pues él será el primero en hablar, luego Ana López, que es una de las coordinadoras junto con Joan Molinero, que está llegando, que al principio pensábamos que no iba a poder tomar parte y al final pues sí, está llegando. Y digo, después de Genaro, pues Ana López hará una presentación propiamente dicha de este especial monográfico. Y Joan Molinero pues iniciará un poco el debate porque también intentamos que haya ese debate. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra a Diego Ramiro, por favor, para que haga la inauguración. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este monográfico de una revista que tiene una amplia tradición en el CSIC. Cumple ahora en la actualidad 83 años. Surge en el año 40 con otra revista, que es la Revista de Estudios Demográficos, que no continuó luego en el tiempo, que es una revista que ha sido una revista que desde el instituto y los antecesores a este instituto, pues se ha ido llevando con todo este tiempo. Quiero agradecer especialmente a Gloria y a Javier, que le han dado un impulso, junto con nuestro secretario aquí presente, que le ha dado un impulso a la revista para tenerla al día, para tenerla con temas candentes y tratar de estar mucho mejor posicionada de lo que ha estado hasta ahora, que está muy bien posicionada dentro del sistema español. La revista, aparte, es Open Access y ahora está en formato digital. Y este volumen, pues, que ha coordinado Joan Molinero, insigne investigador de la Universidad de Comillas, antiguo compañero nuestro, y Ana López Sala, una de nuestras investigadoras más reconocidas en este tipo de temas en el instituto, está tratando un tema que durante la pandemia ha sido crucial. Y desde el CSIC, desde la Plataforma de Salud Global, como también desde el propio instituto, lo vimos como uno de los focos principales de estudio que había que plantear, o al menos tener planteado un proyecto para poder trabajar en ello. Y es el mantenimiento de todo el sistema agrario durante un periodo, como ha sido el periodo de la pandemia, donde no se podían interrumpir los ciclos de producción y los ciclos de transporte para mantener el sistema agroalimentario en España y para mantener el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Y ese sistema ahora mismo solo se puede mantener, o en gran medida solo se puede mantener, a través de los migrantes. Los migrantes han sido una de los grupos de población que más han sufrido durante la pandemia de la COVID, porque han sido fundamentalmente trabajadores esenciales que han tenido que seguir desplazándose durante el periodo del cierre completo que ha tenido el confinamiento que hemos tenido en el periodo de marzo-abril. Por lo tanto, al estar con movimiento y estar siguiendo trabajando, pues son uno de los que más han sufrido esa infección, junto con los trabajadores de la construcción. Y el trabajo en la agricultura es precisamente uno de los trabajos más
penosos, diría yo, más laborioso, y que no tiene fiestas, que no tiene horarios, y eso supone pues un foco aún más para que desde las ciencias sociales el CSIC y el instituto y la revista pues dedicar un monográfico a este tema que no deja de llegar justo en un momento tan importante como este, para hacer una reflexión de cómo ha sido este proceso. Por lo que no voy a alargarme más, nada más dar las gracias a los coordinadores del volumen y a la revista por haber preparado este monográfico y espero que tenga mucha difusión. Desde el instituto se le dará y bueno, que tengáis ahora una jornada buena para presentar los artículos y los trabajos que han hecho. Gracias a todos. No te vayas, No me espérate voy. que terminemos nosotros Muy y bien, ya nos pasamos al público. Yo voy a ser más breve. Tenemos la suerte de contar con nosotros como director del instituto un demógrafo y entonces, bueno, él ha dicho que es efectivamente, la revista Estudios Geográficos es la revista de Cana que se publica desde el año 1940 de Cana de Geografía, ¿no? En España. Entonces, pues os podéis imaginar la cantidad de su historia, ¿no? Que ha ido cambiando y no voy a entrar en todos los cambios que ha habido, pero bueno, solamente me voy a quedar en que en el año 18, pues digamos que es el cambio más grande o más disruptivo, ¿no? Que es cuando tomamos la dirección en la Secretaría Científica, pues, bueno, la Secretaría Científica Javier Sanz y yo misma en la dirección. Entonces, desde ese momento, o sea, ya tomamos la decisión de publicarla exclusivamente en formato electrónico y enfocarnos, y así lo dice en la página de la revista, en la investigación destinada a la resolución de problemas humanos que tengan una evidente dimensión espacial, es decir, supera lo que es propiamente la geografía o es, digamos, lo que debería de ser realmente la geografía. ¿Qué es lo que nos propusimos cuando tomamos, digamos, la dirección de la revista? Bien, lo que queríamos era incrementar la calidad del impacto, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue aprovechar precisamente la política de acceso abierto que tiene el CSIC y mejorar los canales de difusión. Y fue cuando nos planteamos que la publicación de monográficos o secciones monográficas anuales, que no descartamos anuales en uno de los números, y no descartamos que pueda ser en dos de los números, bueno, pues que eso iba a mejorar precisamente pues esa visibilidad de la revista. Yo soy de la opinión, y creo que lo sabemos todos, la calidad de las revistas se mide por la calidad de los artículos. Entonces, además de esa visibilidad de la propia revista, lo que hicimos fue entrar en detalle a mejorar la calidad de los artículos que se publicaban, ¿vale? Pero bueno, efectivamente, aquí lo que estamos es para presentar uno de los monográficos y entonces, bueno, esa inclusión de las monografías nos ha llevado, esta no es la primera, este no es el primero, creo que luego a lo mejor Javier habla sobre los anteriores, supongo. Pero nos parecía que ya una vez que se publicaba un monográfico, pues bueno, pues tenía visibilidad entre las personas que se dedicaban a esos temas, pero quedaba, digamos, ahí luego un poco entre comillas, ¿no? Sepultado, ¿no? Ya se ha publicado en el segundo número del año 22 y tal, ¿no? Entonces nos parecía que otra manera de dar un impulso precisamente a esa visibilidad pues era hacer este tipo de presentaciones. Y como he dicho antes, pues este es el primero y esperemos que no sea el último, ¿no? Entonces ya le paso la palabra a Javier. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y en el otro lado de la... ¿Por qué me has quitado esto? ¿No te gusta? No, está bien. Muy bien, pues nada, buenos días. Nada, en primer lugar agradecer a los editores, a Joan Molinero y a Ana López Sala, el magnífico trabajo que, bueno, que como acaba de decir Gloria, quisimos potenciar la revista
mediante la publicación de monográficos de parte de la revista. No son generalmente la revista entera, el número entero, sino de una parte de la revista, pero que son conjuntos de 8 o 10 artículos sobre temas que pensamos que, evidentemente, con una necesaria concreción espacial, porque es el estudio de la geografía, pero que tuviesen un cierto impacto en la actualidad. Comenzamos en 2020, con un monográfico sobre sistemas agroalimentarios locales y en el 21 hicimos también otro y este del 22 tiene relación con, con un tema muy de alto interés. Primero, gracias por la seriedad del trabajo, que va a tener, yo creo que un innegable impacto, su internacionalización, porque hay trabajos de Polonia, Rumanía, Italia, España, entre otros, y sobre todo porque ante un fenómeno global como fue la pandemia, hay una diferenciación en las respuestas locales o las respuestas nacionales o las respuestas de los estados a la regulación de la movilidad de los trabajadores inmigrantes. El tema que nos ocupa es de especial interés. ¿Por qué? Primero los enclaves de agricultura intensiva, en los cuales el objetivo principal es la maximización de la producción y minimización de los precios de la cadena, en los cuales juega un papel esencial la mano de obra, sobre todo desde el punto de vista de todas las labores de la agricultura intensiva, con mano de obra inmigrante. Entonces, es una consecuencia más del modelo de la gran distribución que lleva instalado a escala internacional durante ya varias décadas, en los cuales la gran distribución es el polo dominante del conjunto de la cadena y en el cual hay una presión importante sobre los márgenes de la cadena alimentaria para minimizar los precios. Una competencia vía precios, una competencia monopolística, pues no son demasiadas cadenas, pero vía precios. Lo que pasa que todo eso se puede tener lugar porque en el precio final del producto no se tienen en cuenta las externalidades. Y entre las externalidades se encuentran las externalidades ambientales, es decir, no estamos teniendo en cuenta que el sistema alimentario genera más del 30%, según los principales estudios, de la huella de carbono a escala global, incluyendo, por supuesto, la producción de insumos, el transporte, etcétera. Que por supuesto estamos, como en el caso de eutrofizando algunos, como pasa en el caso del Mar Menor, etcétera, en altos niveles de contaminación difusa, erosión y otras externalidades ambientales negativas, pero además también externalidades sociales y económicas. Y en este contexto es en el que se encuentra una de las principales externalidades, son las condiciones, las no muy adecuadas condiciones en las cuales se encuentran. Por supuesto, también habría otro tema, sería la pequeña propiedad y la España vacía, etcétera, con los pequeños propietarios. Pero en el caso de este tipo de enclaves de agricultura intensiva, la principal externalidad es el tratamiento que se da a la mano de obra inmigrante. Entonces, evidentemente, si se tuviesen en cuenta todo ese tipo de externalidades en el precio, pues no tendría lugar este proceso y podríamos llevar a cabo otro tipo de producción mucho más sostenible. Entonces, llega la COVID y estos primero, se generan toda una serie de dualidades que se reflejan muy bien en el monográfico. Es decir, primero se declaran trabajadores esenciales, se declaran las restricciones a la movilidad y aparece un marco regulatorio diferencial en función de los países y además aparece en el debate público, es decir, aparecen en los media, etcétera. Entonces, ¿qué ha quedado de todo aquello? Es decir, evidentemente, en el momento que escribiste los artículos todavía no había finalizado la parte dura de la pandemia, pero quizás esto, por supuesto, que no tiene su continuidad en los años próximos, ¿no? Y se generan toda una serie de dicotomías. Nuevas movilidades y nuevas inmovilidades, ¿no?, que se han generado durante este periodo y no sé, y vosotros comentaréis si estas movilidades e inmovilidades alguna ha permanecido.
en general decís que ha habido un discurso utilitario adaptado a las necesidades del agribusiness o de los propietarios de la agricultura intensiva, pero por una parte esa invisibilidad que tienen normalmente los trabajadores inmigrantes, la gente va a comprar a la última oferta del Carrefour y no tiene en cuenta quién lo ha producido, con lo cual a lo mejor esta visibilización que ha tenido durante esta época es de enorme interés, pero también volvemos a invisibilizarlos lo antes posible. Es decir, este juego de dicotomías también por una parte fueron héroes en un momento, también como los sanitarios, pero ahora ya en base a un populismo agrario en el cual está muy metida la extrema derecha, pues son más bien una amenaza para determinados sectores. Entonces, bueno, todas estas paradojas yo creo que quedan patentes en este número, que es de muy especial interés, bueno, cómo ha repercutido además en las desigualdades, aplicáis enfoques etnográficos, sociológicos, cómo influyen las variables sexo, país de origen, background cultural, etcétera. Y bueno, y también incluso cómo ha habido también algunos movimientos o cómo han modificado su actitud algunos movimientos de solidaridad desde el activismo. Entonces, bueno, todo esto es de enorme interés y, bueno, yo creo, recomiendo la lectura de este monográfico, incluso, bueno, que no es más que el comienzo de un debate. Y, bueno, pues con la pregunta de qué ha quedado de todo aquello, pues nada, que os querría formular. Bueno, a lo mejor parece que no ha quedado nada, pero hay algún pozo por ahí. Pues con esto, nada, y agradeceros el trabajo que habéis realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y ya les damos paso. Bueno, como hemos dicho, bueno, ha llegado ya Joan, pero como se tiene que marchar con cierta premura a Llenaro, le vamos a pasar la palabra a él. No sé si tienes alguna presentación o directamente... Buenos días. No tengo presentaciones. Tenemos el artículo, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. No, en el sentido de que el artículo que hemos escrito con Zacarías Agir y con Joan Molinero, Joan Molinero Gerbó, y que tiene, ¿no?, el resumen, hay una introducción y las conclusiones que se pueden leer en 10-15 minutos para entender, ¿no?, los contenidos más importantes del artículo. Yo hago así. El título para mí es fundamental porque no, el título es Todo cambia, todo sigue igual. Es una comparación entre la gobernanza, ¿no?, de la mano de obra inmigrante en España y la gobernanza de la mano de obra inmigrante en Italia en el primer año de la pandemia. Y podemos decir que el primer año de la pandemia ha sido en Europa el periodo de verdad de la pandemia, porque después del primer año, ¿no?, ya en la primavera del 2021 y seguramente en el verano del 2021, ya se estaba más allá de la pandemia, desde el punto de vista social, de los comportamientos de las personas, de las actitudes de las instituciones públicas, ya se estaba más allá de la pandemia. Dentro de esta comparación que hemos hecho, focalizada en el primer año, ¿no?, de la pandemia, las conclusiones para nosotros están todas en el título. Y tenemos datos después de este artículo, después de la publicación de este artículo, que es así. La situación laboral para los inmigrantes dentro de la agricultura italiana y de la agricultura española no ha cambiado después de la pandemia en el 2022 y en el 2023. No ha sido verdad el hecho de que
con la pandemia todo iba a cambiar. No, al contrario. La pandemia ha sido un momento que ha acelerado algunas tendencias sociales, económicas y políticas y con referencia a la condición laboral de las personas inmigrantes, no solo en agricultura, pero nuestro artículo está focalizado y todo el monográfico está focalizado en el tema de la agricultura, hemos visto desde el principio que nada iba a cambiar para estas personas y para estas condiciones laborales. ¿Cómo lo hemos visto? Con las políticas que se han hecho en España y en Italia, y sobre todo con las políticas que se han hecho a nivel de Unión Europea. En el marzo del 2020, ¿no? Cuando todo el mundo en Unión Europea se iba a parar y a estar en casa, ¿no? A quedarse en casa, la Comisión Europea hacía una directiva diciendo que algunos sectores eran esenciales, ¿no? Estos sectores eran sanidad y agricultura y el transporte, ¿no? Estos eran los tres sectores fundamentales, con el transporte que está muy conectado con la agricultura. Nosotros sabemos que las personas que han trabajado, los nuevos empleados dentro de los sectores de la sanidad pública, en España y en Italia seguro, ha sido contratado como precario en condiciones de precariedad laboral y ahora está perdiendo su trabajo después de la pandemia. Esto es, son nacionales en muchos casos. En Italia seguro, ¿no? Son italianos en muchos casos. Seguro ha sido el caso de la agricultura. Cuando la Comisión Europea dice esto es un sector fundamental, esencial, y eso significa que hay posibilidad de movilidad para estas personas, para estos trabajadores y estas trabajadoras, han dicho prácticamente que nuestra economía, en el caso de agricultura, nuestra agricultura depende de estas personas. Así, con nuestra actitud utilitarista, completamente utilitarista, vamos a decir que todo el mundo, los profesores, los investigadores, los intelectuales, pueden dejarse en casa, pueden estar en casa, ellos no. Necesitamos de esas personas y los necesitamos a las condiciones laborales de siempre. A las condiciones laborales de siempre. Durante el primer año de la pandemia no tenemos datos sobre un cambio del nivel de los salarios, por ejemplo. Los salarios han mantenido su nivel, que normalmente es bajo en el caso de agricultura, tanto en España como en Italia. Lo que podemos decir, esto es la primera conclusión de nuestro trabajo de comparación y de nuestro artículo, es que las instituciones nacionales, ¿no? El Estado de Italia, el Estado de España y las instituciones europeas, en particular la Comisión Europea, han tenido una actitud totalmente utilitarista frente de estas personas, de estas condiciones laborales y también hacia sus condiciones laborales, ¿no? El salario, tiempo, ritmos, de condiciones, ¿no? General de trabajo. Segunda conclusión, y me paro, de nuestro artículo, ha sido fundada en el análisis de crítica del discurso que hemos desarrollado de manera particular. La verdad es que han desarrollado Zaccaria y Johan. Y el discurso público ha sido coherente con las políticas públicas. Es decir, necesitamos de estas personas. Lo han dicho las empresas y los políticos.
lo ha dicho también los sindicatos de trabajadores, ¿no? Haciendo un discurso un poco diferente, pero diciendo, necesitamos de estas personas. Tenemos que organizar una política especial para ellos. Y en el caso de España ha significado, por ejemplo, la propuesta de emplear a los menores inmigrantes en agricultura. Como decir, es un trabajo que no tiene, que es fundamental, pero que tiene un estatus así bajo que pueden hacerlo tranquilamente los menores, ¿no? Los menores no acompañados. Es increíble, ¿no? Desde el punto de vista ético, eso es un problema muy, muy importante, pero se ha tranquilamente hablado así, ¿no? Dentro del espacio público, tranquilamente, no en el espacio privado, dentro del espacio público. Ha sido un tema público. Y en el caso de Italia, esto se ha convertido en una política de regularización, ¿m? Pero de una regularización selectiva, solo de los trabajadores inmigrantes en agricultura y en el cuidado. Eso es fundamental, porque el Ministerio del Interior, con su ministra, la Morgese, ha reconocido que durante de la pandemia, cuando había las políticas de confinamiento, en Italia vivían alrededor de 560.000 inmigrantes sin papel. La regularización ha sido para 200.000 personas. Eso significa que el Ministerio del Interior, durante de la pandemia y de las políticas de confinamiento o semiconfinamiento, ¿no? También a lo largo del 2021, ha aceptado la idea y el hecho de que alrededor de 300.000 y 400.000 personas estaban viviendo sin papeles en su territorio. Esto ha sido una política del Estado italiano, que ha propuesto y ha implementado una regularización selectiva parcial para los inmigrantes. Y esto es un problema que tenemos en toda Europa, ¿no? Seguro en el sur del Mediterráneo, en el que la inmigración sin papel es un hecho estructural, que pero las políticas públicas tienden a reproducir, Y esto es más un problema ha sido más un problema durante de la pandemia. El último tema de nuestro artículo, las últimas conclusiones, es que las condiciones laborales de los inmigrantes en la agricultura de España e Italia, con bajos salarios, con derechos reducidos, se ha confirmado como una normalidad, como un hecho normal, como un hecho que no se va a cuestionar. También en una situación increíble, ¿no? Como ha sido la pandemia. Y esto sigue siendo normal, también ahora que estamos fuera de la pandemia. Y me paro aquí. Puede estar con vosotros y con vosotras hasta las 1:05. Bien. Muchísimas gracias, Que Jonathan. tengo clase. Lo que vamos a hacer, porque aquí parece que somos nosotros los protagonistas, pero en realidad son los coordinadores, Joan y Ana, que se sienten aquí en la cabecera de la mesa y ya nos presenten. Aunque nos ha ido adelantando muchas cosas también Javier. Pues nada, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que lo primero que tenemos que agradecer, ¿verdad?, es que nos hayáis dado la oportunidad de hacer esta presentación. La verdad es que
Creo que es una idea estupenda y como política de la revista está fenomenal, con lo cual pues os agradecemos mucho la oportunidad, igual que os agradecemos mucho que en su momento tuviera una buena recepción la propuesta que hicimos por parte del Consejo Editorial. Lo habitual es que los investigadores del CSIC no publiquemos en las revistas de nuestra institución porque nos penalizan, ¿no? Entonces yo creo que es una lástima que está muy bien que publiquemos fuera, pero es una lástima que mucho del trabajo que hacemos no pueda ser publicada o no deba ser publicada en las revistas de nuestra institución. Y en esa actitud rebelde es una de las razones por las que decidimos dar un paso adelante, combinado con otra cosa, y es que durante unos cuantos años, 4 años, habíamos desarrollado aquí un proyecto de investigación europeo donde nos conocimos y desarrollamos un poco más esa línea de investigación, porque yo venía de un proyecto nacional sobre el mismo tema, y nos daba la sensación de que, bueno, que era una oportunidad para nosotros, para la revista, y era una oportunidad también para dar a conocer muchas de las dinámicas y muchos de los casos que habíamos estudiado en ese proceso. Entonces, esa es la razón por la que, bueno, decidimos dar este paso adelante y estamos, la verdad, que es que muy contentos con cómo ha salido, ¿no? Esto es una iniciativa colaborativa, es un proyecto muy plural, muy coral, que dirigimos pues Joan y yo como coordinadores, pero en realidad son los investigadores e investigadoras que escriben los artículos el alma del número monográfico, y por eso quiero agradecer muchísimo a Gennaro Abalone y a Francisco Torres que se hayan unido a nosotros en esta mañana y que, bueno, puedan compartir también con nosotros este rato, ¿no? En realidad pensamos en la revista o en el monográfico, que es una sección monográfica, como una propuesta colaborativa cerrada, porque muchos de los autores y de las autoras son personas con las que hemos colaborado y hemos desarrollado redes en estos años, primero con un proyecto nacional, luego con un proyecto europeo y también formando parte de una red europea que trabaja sobre esta cuestión. Y eso explica en gran parte por qué decidimos no hacer un call, sino hacer una serie de peticiones específicas a determinadas personas, sabiendo que efectivamente nos íbamos a encontrar con los especialistas y las especialistas del tema en los diferentes países. Eso explica por qué es una propuesta cerrada, porque pensábamos que en esta presentación no solamente debíamos hablar un poco de los artículos, sino un poco de la cocina, de cómo había sido la preparación del monográfico. También pensamos que era una lástima hacer un monográfico solamente sobre el caso español, que teníamos, digamos, esas redes, ese conocimiento previo de otros casos internacionales. Era una buena idea, y eso explica en gran parte por qué decidimos centrarnos en el ámbito europeo. De hecho, ¿verdad?, llegamos a barajar, incorporar otros casos que conocemos bien y especialistas como el caso canadiense o el caso israelí, pero se nos hacía un poco grande, y eso explica en gran parte por qué al final quedamos con el caso europeo. 5 países, España e Italia. España e Italia producen el 50%, reúnen el 50% de la producción. Un caso del norte, que es el caso de Gran Bretaña. Teníamos otra propuesta con Noruega, que es la única que se cayó, porque no llegaron a tiempo. Más 2 casos que son mucho menos conocidos, que son el caso de Rumanía, que es país de origen. Nos parecía interesante incorporar este debate en origen. Y otro caso que también era muy interesante, que era el caso de Polonia. Polonia porque ha sido y es, aunque no tanto ya, uno de los países de origen de esa movilidad hacia otros territorios europeos, pero también porque es receptor de trabajadores ucranianos, ¿no?, desde hace ya también tiempo. Y entonces esta combinación de casos podía hacer que el monográfico fuera interesante pues para un público especializado, pero también para un público que no lo fuera tanto, ¿no? La idea también era utilizar el monográfico también como una vía para profundizar en algunos casos y para profundizar en el caso español. Toda la producción científica tiene que tener no solamente incidencia, sino transferencia, y pensábamos que también era un buen lugar. Una de las cuestiones que nos planteamos efectivamente es en qué idioma hacerlo, ¿no? Y entonces esto ha sido otra apuesta un poco
como saben bien por allí, ¿no? Un poco arriesgada, porque es el primer monográfico, es la primera vez que se publica algo en inglés y entonces, claro, hemos tenido que adaptar todos los procedimientos de evaluación, bueno, han tenido que adaptar todo y ha sido un poco lío, pero bueno, ha ido todo muy bien. En conjunto es un monográfico que en realidad es una sección monográfica con 8 artículos más una introducción, ¿no? O la perspectiva está muy en las ciencias sociales y hay gente que viene de la sociología, hay gente que viene de la geografía, pero hay una dimensión espacial muy importante que tiene que ver con los enclaves, ¿no? Que pensábamos que explicaba en gran parte porque era interesante o importante hacerlo en esta revista, ¿no? Hay una visión, por tanto, bueno, multidisciplinar, bidisciplinar, diríamos, ¿no? Y una cosa que, que hicimos también, porque creemos en ello, es que intentamos que hubiera cierto equilibrio en cuanto a las firmas. Los artículos son de 2, 3 autores y hay más o menos un equilibrio un poquito más de chicos, pero casi estamos equiparadas en cuanto a chicas y a chicos. De 18 autores, 18. ¿No? Y eso es una cosa importante porque cuando miras un poco la composición de muchos monográficos no es así, ¿no? Hay una última cosa que me gustaría destacar antes de dar la palabra a Joan y es que el monográfico empezamos a prepararlo muy pronto, pero decidimos no hacerlo, no desarrollarlo en solo un año, porque queríamos intentar tener un poco de perspectiva más allá de ese periodo inmediato del que hablaba Gennaro. Y eso explica en gran parte por qué nos hemos demorado un año y medio, un poco más. Pero creo que eso ha enriquecido en gran parte algunos de los artículos precisamente porque hemos podido tener ciertos elementos que están vinculados a esa perspectiva un poco más larga, ¿no? Esto se combina con otra cosa importante, ¿no? Y es con esta idea de cómo abordamos unos objetivos que fueran transversales y que se pudieran poner performativos, o sea, que se pudieran reflejar en cada uno de los casos nacionales. Javier Sanz lo apunta muy bien, ¿no? Vamos a analizar un fenómeno con una dimensión local, nacional muy importante, pero es un fenómeno global. Mencionábamos, por ejemplo, la potencialidad de incorporar casos como el de Israel o como el de Canadá, ¿no? Pero teníamos que articular 3 objetivos generales o genéricos que pudieran un poco ser más transversales. Y ahí es donde decidimos centrarnos en 3 cosas. Por un lado, que es digamos, de los elementos que transmitimos a las autoras y a los autores. Por un lado, pensar un poco en esas medidas extraordinarias de los primeros meses, ¿no? En esos tipos de regulaciones que muchas veces se salían un poco de lo que había sido la dinámica de regulación en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Y cómo se activaron o no ese tipo de movilidades asociados a este tipo de nuevas medidas o de regulaciones, ¿no? Lo segundo era analizar impactos, pero no queríamos solo centrarnos en el ámbito laboral, porque muchos de los autores y de las autoras trabajaban sobre otras dimensiones. Entonces, hay bastantes elementos que están relacionados con el alojamiento y con los elementos más de residencia. Incluso hay algún artículo en donde siendo ninguno especialista en temas de salud, se incorporan algunas cosas, ¿no? Y luego otra de las cosas que teníamos pensado, pero que además esto es el resultado un poco también de hablar con alguno de los participantes del monográfico, era analizar algunas de las formas de agencia, algunas de las formas de contestación de los migrantes para mejorar sus condiciones en este contexto tan específico. Una de las dificultades, y con eso ya termino, es que la metodología que se han empleado en los artículos es muy variada y esto tiene que ver con las condiciones que han existido durante este periodo. Entonces ha habido mucha etnografía virtual, hay también etnografía básica, también hay trabajo de campo, hay mucho recurso, por ejemplo, a análisis de medios de comunicación o de prensa, ¿no? Porque no siempre todo el mundo ha podido hacer todo lo que quería en estos entornos, pero básicamente la calidad de los artículos que llegó ha sido muy excelente, las evaluaciones fueron
muy razonables y hemos podido sacar adelante todos los artículos, que es una cosa que realmente a priori no habíamos previsto, porque no necesariamente es así cuando hay un proceso de peer review. Y bueno, yo creo que me callo y luego ya sí, eso hablo un poco más. Pero vamos, el que sabe del tema es Joan. No, sabemos igual, me parece. Pero muchas gracias. Pues nada, yo me sumo a los agradecimientos primero a Javi, a Gloria y a Diego la presentación inicial, a la dirección de la revista por la oportunidad de hacer este monográfico y a Ana por la coordinación, que hombre, también lo hemos pasado un poco complicado, ¿no? Porque se habla mucho de la metodología para hacer los artículos, pero la metodología de coordinación también a distancia pues ha sido complicado, ¿no? Ponernos en contacto con de Rumania, de Polonia, tú por aquí lo mandas todo desde casa en un contexto, yo creo que cuando empezamos a enviar los artículos estábamos, no sé si ya confinados, pero había confinamientos perimetrales todavía, estas cuestiones, ¿no? Que tan rápido se olvidan. Y siguiendo un poco lo que decía Javier Sanz antes, bueno, pues es verdad que el monográfico está concentrado en el principio de la pandemia y la OMS ha decretado, no sé, creo que fue ayer, ¿no?, que se acabó la pandemia, o sea que podíamos haberlo hecho ahora para que nos quedara completo, pero la realidad es que hilando un poco con lo que decía Javi, lo que decía Gennaro, para, digamos, el sector agrícola y para los trabajadores migrantes prácticamente la pandemia acabó el primer año, es decir, todo lo que fueron las medidas excepcionales, todo lo que fueron las regulaciones transitorias, las regularizaciones, el discurso, la visibilidad pública incluso se concentró en el primer año, ¿no? En el segundo año pues todo esto desapareció y volvimos no a la realidad previa a la pandemia, pero sí a las lógicas previas, ¿no? Y ahí, bueno, creo que sería interesante analizar a futuro qué ha quedado y qué ha permanecido, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Yo creo que quizás lo que, digamos, los efectos, me voy a centrar igual un poco en eso, ¿no? Los efectos que sí que han permanecido de la crisis pandémica en cuanto al trabajo migrante y estas movilidades son dos. Uno son las nuevas movilidades que ha activado, ¿no? Por ejemplo, en el caso español lo vimos como el cierre de fronteras, no solo nuestro, sino de Marruecos, pues dejó a determinados enclaves como el onubense sin mano de obra y de hecho las trabajadoras que ya estaban ahí no pudieron volver ni siquiera, Marruecos era de los países que cerró las fronteras a cal y canto. Entonces, bueno, el Estado español se movió enseguida para buscar otras fuentes de provisión de trabajadores y ahí están los proyectos piloto que se empezaron el año pasado y que este año siguen con Ecuador y Honduras para ver si son proveedores fiables de mano de obra. ¿Esto qué implica? Pues, como decía el título de nuestro artículo, ¿no, Gennaro? Todo cambia, todo sigue igual. Cambia en el sentido de que viene gente de América Latina, vienen otros trabajadores, pero la lógica es la misma, es traer gente por contratación en origen, con el mismo salario, las mismas condiciones, la misma precariedad, y para lo mismo que al final es recoger unas frutas y venderlas, porque no hay más, no se ofrece más, ¿no? Es una movilidad temporal, es una movilidad de retorno, utilitaria al máximo y bueno, yo creo que algo que hemos coincidido todos los artículos es no solo en hablar de utilitarismo en el momento de la pandemia, sino decir que el utilitarismo era la lógica que ya guiaba estas migraciones hasta el 2020 y que la pandemia lo que ha hecho es reflejarlo de forma cuasi brutal, ¿no? Porque no se decretan como trabajadores esenciales o críticos, haciendo un análisis, un metaanálisis, ¿no?, del discurso, uno puede ver que a veces no, se habla de trabajadores esenciales, pero si miras el texto legal se habla de trabajos esenciales. Es un nivel de abstracción enorme, ¿no? O trabajos o profesiones críticas. Bueno, ahí hicimos un análisis un poco de varios contextos mundiales, a ver cómo habían sido definidos y era muy interesante ver cómo se sacaban las personas, ¿no?, de esta lógica, porque al final lo que interesa, pues bueno, todos sabemos una lógica capitalista, lo que interesa es el producto final y la acumulación, pero la mano de obra invisibilizada desde siempre y semivisibilizada durante la pandemia, pues volvió a ser invisibilizada, ¿no? Y otro de los efectos, el segundo que quería comentar y que está por ver el efecto que tendrá a largo plazo, bueno, a medio largo plazo, es el hecho de que el Parlamento Europeo sí que de repente descubrió una realidad que, bueno, lleva 30 años siendo denunciada desde sectores sociales y académicos, pero al volverse trabajadores esenciales, pues los diputados y diputadas descubrieron en ese momento que estaba pasando algo en la agricultura europea, que de repente había que regularizar a gente, que de repente había que buscar fuentes seguras de provisión de trabajadores,
que de repente Rumanía, ¿no? Que tanto se había debatido sobre si tenía que entrar o no en la Unión Europea, era un estado esencial y se descubrió por qué, porque es el principal proveedor de mano de obra barata, sobre todo por el auge, el aumento de la calidad de vida en países como Polonia, ¿no? Como comentaba Ana, que ya dejó de ser pues, un proveedor de trabajadores agrícolas y pasó a ser Rumanía. Claro, cuando se cierran las fronteras europeas, necesitas pues trabajadores de Europa. Y como todos venían de Rumanía, empezó ahí una competición, que uno de los artículos lo Muy comenta, interesante esto, sí. por llevárselos. Entonces, claro, pues los empresarios onubenses, digo, es el caso más famoso en España, que tenían asegurado este flujo de trabajadores constante, de repente vieron que pues no son tontos, ¿no? Los rumanos decían, me voy a Alemania, que está más cerca de mi casa, y que cobro el triple, trabajando en un sector que probablemente pues sea menos precario, ¿no? Como la construcción u otros que también tuvieron excepciones, ahí ya cada país es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, también esto reveló la importancia, ¿no? de las asimetrías en cuanto a ingresos, en cuanto incluso a poder, a calidad de vida que existe en la Unión Europea, ¿no? Y esto yo creo que el monográfico también fue una de las razones por las que lo cerramos a Europa, aunque se nos quedó el Reino Unido ahí entre medias, pero bueno, todavía las lógicas entraban ahí. Y que queríamos reflejar pues, esa perspectiva de origen y destino que tan importante es cuando hablamos de migraciones. Y hablaba del Parlamento Europeo, que me desvío, porque el Parlamento Europeo denunció las condiciones de los trabajadores migrantes, ¿no? Descubrieron que estaban, pues también vino un relator de las Naciones Unidas justo el mes antes de que nos encerraran en casa y decretó que las condiciones que había visto en Huelva eran peores que las que había visto en algunas villas miseria en América Latina, ¿no? Cuestiones así. Puso el acento sobre lo mal que estaba la situación, el Parlamento Europeo luego lo vio a través de la esencialidad e hizo una propuesta a la Comisión de que la próxima PAC que se estaba negociando incluyera una cláusula de condicionalidad social, es decir, que se dejara de financiar a agricultura que se basa en la explotación de las personas y en la precarización de las condiciones de vida y que, bueno, pues que mínimamente si la Unión Europea financia al sector agrícola, que financie un sector agrícola que cumpla la ley, porque tampoco iba más allá, no pedían condiciones mejores ni dignas ni nada por el estilo, que se cumpliera la ley, que como ha comentado Gennaro, pues es algo que tristemente no se cumple, ¿no? Esto lo vemos en los salarios, pienso en la provincia de Salerno, donde reside Gennaro, donde hemos hecho trabajos de campo y ningún trabajador cobraba el mínimo legal, y eso era habitual, todos lo comentaban. Pues eso ha seguido, ¿no? Ha seguido y esta cláusula de condicionalidad social yo pensé que no iba a salir porque, bueno, tiene que ser aprobada por todos los estados, ha salido milagrosamente adelante y ahora es de aplicación voluntaria este año, lo han aplicado ya Italia, que ya nos dirá Gennaro que ha impactado, supongo que poco, y Francia, así como grandes países productores, y bueno, pues por ejemplo España la empezó a aplicar en 2025. Veremos a ver qué afecta, porque luego mirando las tripas de la condicionalidad social se ve que no se aplica a todos los sectores, por ejemplo se aplica al sector vitivinícola, ¿no? Que sabemos que es un sector donde la producción está más mecanizada, donde no se depende tanto de una mano de obra migrante precaria, en fin, que al final se ha retorcido un poco la ley para parecer que sí se hace algo, pero no se hace nada, que es un poco la lógica que decíamos tanto en nuestro artículo como en el monográfico. Pero bueno, el debate ya está abierto, ya se ha aplicado y lo bueno es que eso sienta una base porque todos los estados necesitan implementar mecanismos de monitorización y por lo tanto pues habrá algún tipo de inspección, habrá informes nacionales, espera, ¿no? Que sirvan para ver cómo es la situación y que potencialmente permitan ir mejorando y haciendo que igual en un futuro esto no siga siendo, yo diría, la principal característica de la agricultura intensiva europea, ¿no? Que es la precarización de una mano de obra extranjera, no extraeuropea, porque tenemos una gran parte, diría la mayoría, que eso es también una parte invisibilizada que viene de Europa del Este, ¿no? También son muy visibles las trabajadoras marroquíes en Huelva o ahora pues las personas de América Latina, pero es un porcentaje reducidísimo. La inmensa mayoría de la mano de obra en España y en Italia viene de Rumanía, por lo menos aquella itinerante, ¿no? Así que bueno, estos son debates que nosotros queríamos. Bueno, bueno, sí, probablemente vaya cambiando, pero digamos en términos porcentuales. Claro, por eso están cambiando las vías, ¿no?
Nada, pues estamos para hablar aquí también, ¿no? Claro. Y con esto, pues yo, si quieres, te doy el paso para que sigas tú. O que hable Paco, O ¿no? que hable Que Paco. habló Bueno, Paco y conté un tú eres la poco. directora de orquesta del evento. Que habla un poco Paco de su artículo, si le parece bien, y luego podemos volver a algunos de los artículos que están dentro. Y Gennaro se va, así que Sí, adiós, Y Gennaro. Paco, lo siento, Paco. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Luego te Gracias. ves el vídeo, Chao, Gennaro, luego ya ya está. está. Chao, chao, Chao. chao. Ahora para que se vea. Chao, Paco, grande. A ver, Paco abrimos aquí. Espera, quitamos esto. Sí, quita esto. Sí, Deja de compartir ahí. aquí está ya. Vale, vale, muy bien. Entonces damos ahora paso a Francisco Torres Se de la le ve, Universidad ¿eh? de Valencia, que ha Ujú. sido otro de los autores de artículos para el monográfico. Muy bien, pues muchas Gracias. gracias. ¿Se me oye bien? Todo perfecto. Vale. Bueno, voy a intentar sintetizar lo más relevante de nuestro artículo. Hablo de nuestro artículo porque lo trabajamos, etcétera, tanto el trabajo de campo como la propia realización del artículo con mi colega y amiga Yaiza Pérez, que además su familia es de la comarca, con lo cual nos facilitó mucho eh, eh, los contactos. Bueno, voy a lo que me parece más relevante. En nuestro caso, nosotros lo que trabajábamos era la comarca de la Ribera del Sucre, que desde mediados del siglo XIX es una comarca especializada en cítricos y otras frutas con una orientación clarísima hacia la exportación. ¿Vale? Las grandes distribuidoras y las cadenas entran en la Ribera del Sucre, como en otras zonas agrícolas valencianas, finales de los 80, primeros de los 90, y ya desde primeros del siglo XXI controlan, a pesar de la importancia de las cooperativas, que todavía comercializan un tercio del total de producción, un tercio, un poco más. Bueno, pues son las grandes, las cadenas globales y dentro de ellas las distribuidoras las que marcan la pauta, marcan las condiciones y marcan también precios y formas de trabajar, lo cual va a tener una importancia decisiva en las conclusiones, en las conclusiones de qué ha pasado en pandemia, como muestra nuestro artículo. Vamos a ver, del conjunto del artículo no me detengo en la presentación de la zona, luego aludiré a algo más, aparte de lo dicho, para comparar con otras zonas agroexportadoras españolas, con otros enclaves españoles, y de la situación de la zona, sin resaltar, vamos a ver, nosotros, ya hice yo, insisto, hicimos trabajo de campo en dos periodos. Uno anterior a la pandemia, que nos sirvió para captar organización del trabajo, condiciones del trabajo, etcétera, tanto en campo como en almacenes, y sobre la base de estos contactos, otro posterior a pandemia. Posterior a pandemia fue, si no recuerdo mal, nada más nos dejaron deambular por ahí. Es decir, desde mayo del 2020, que íbamos con mucho cuidado, pero bueno, podíamos ya salir hasta septiembre de 2020. Por lo tanto, estamos en 2020, ¿vale?
¿Qué me interesa resaltar de la situación previa a 2020? Lo que me interesa resaltar es que en el campo, en estos campos, lo que teníamos era una jerarquía dentro de los propios trabajadores agrícolas. Una jerarquía en función de el tipo de contrato, en función de origen, tipo de contrato, residencia y condiciones sociales. ¿Vale? Por un lado, tendríamos los trabajadores fijos discontinuos. Explico esto porque las repercusiones han sido diferenciadas, porque pues, en plena pandemia hubo quien tuvo capacidad de maniobra para minimizar los riesgos y hubo quien no tuvo ninguna capacidad, ¿vale? Decía, jerarquía. Por un lado tenemos los trabajadores españoles y una minoría muy relevante de trabajadores inmigrantes que tienen contrato laboral fijo discontinuo, trabajan para cooperativas y, como ellos dicen, empresas serias o cumplidoras, y normalmente, en su inmensa mayoría, viven en la zona. Y los trabajadores inmigrantes se trata en su gran mayoría también de personas que están, hombres y mujeres. Hay también mujeres en el campo, una minoría, todas inmigrantes, pero hay mujeres en el campo desde hace años. Viven en la zona y tienen una situación social más o menos precaria, asimilable a otros trabajadores y trabajadoras españolas, ¿vale? Esto sería un nivel, los que tienen mejor situación. En medio tendríamos los trabajadores inmigrantes en su inmensa mayoría con contratos temporales que trabajan para empresas, y en la posición más baja los trabajadores inmigrantes, en este caso todos inmigrantes, que trabajan para ETTs, que normalmente no residen, en algunos casos residen en estos municipios, en su mayoría residen en el área metropolitana de Valencia, que está distante unos 60 kilómetros, por tanto hacen commuting todos los días, etc. ¿Vale? Muy bien. Primera cuestión. Segunda cuestión, y pretendo ajustarme al tiempo que habíamos hablado. ¿Vale? Como ya se ha explicado, no voy a incidir en esto, son declarados trabajadores esenciales, trabajadores y trabajadoras esenciales, con una actitud, esto ya se ha señalado, claramente utilitarista, y en este caso operan las lógicas previas, como también señalaba, no recuerdo ahora si ha sido Ana o ha sido Iván, ¿vale? Las lógicas previas, yo quiero apuntar a dos lógicas. O tres lógicas. Uno, la lógica previa utilitarista respecto a trabajadores y trabajadoras. Primera cuestión. Segunda cuestión, la lógica de just in time en función de cuándo lo quieren las grandes distribuidoras, que ha generado contradicciones muy importantes para aplicar en la práctica las medidas que se proclamaban. Y tercera cuestión, la lógica de cómo las desigualdades por origen, género, etcétera, en la organización del trabajo reflejan y retroalimentan las desigualdades sociales de esas mismas personas por origen, género
condiciones, etc. Y cómo una y otra retroalimentaban las posiciones más débiles. ¿Vale? En lo que es las riberas, pero en general en la agricultura valenciana se pusieron en marcha una serie de protocolos por acuerdo entre sindicatos y inspección de trabajo, aparte de otras de consellería. Vamos a ver, básicamente estas medidas y estos protocolos, el cumplimiento ha sido bastante desigual, bastante más importante en las empresas y cooperativas serias que básicamente tienen a los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos y incumplimiento generalizado en el caso del estrato de trabajadores y trabajadoras que van con ETTs, para decirlo rápidamente. ¿Vale? Algunos ejemplos de lo que señalo. En el campo se ha recolectado sin mascarilla si utilizaban la mascarilla en transporte, pausas, etc. Una medida. Otra medida, a partir de mayo-junio se dijo que se tenían que hacer grupos burbuja, es decir, cuadrillas de trabajadores, o en algunos casos cuadrillas mixtas, trabajadores y trabajadoras, que siempre son los mismos. Pues de ahí la denominación de cuadrilla burbuja. ¿Dónde se ha cumplido esta orientación, esta norma de cuadrillas burbuja? Exclusivamente, vuelvo otra vez, en la parte superior de trabajadores y trabajadoras agrícolas, aquellos que tenían contrato laboral fijo discontinuo, y las empresas, como ellos decían, cumplidoras. Desde luego, no en el caso de trabajadores con contrato temporal, y para nada las ETTs. Además, por una razón muy clara, si se deseaba, la única forma de mantener los grupos burbuja era gastando más dinero, por un lado, y por otro lado, ralentizando, haciendo más lentos el suministro a las grandes distribuidoras, cosa que las grandes distribuidoras obviamente no aceptaban. Ahí no hubo ningún cambio. Lo quiero para mañana, a las 5 de la mañana tiene que salir del almacén, porque a las 8 o a las 9 tiene que estar en mis centros. Bueno, primera cuestión. Otra cuestión también muy delicada, el transporte. Los trabajadores que sí disponían de coche se ajustaban entre ellos, los que no tenían que ir no tenían otro recurso que la furgoneta, y en particular las furgonetas de las ETTs, ahí no se cumplían las medidas. Otra cuestión que los trabajadores percibían como la situación de mayor riesgo, que era la carga y estiba del camión, es decir, cargar todas las cajas y ordenarlas dentro del camión, que es un espacio reducido, etc. Claro, es un espacio reducido donde haces un esfuerzo físico muy importante, al aire libre, con bastante calor, por lo tanto la tendencia natural es a los 2 minutos la mascarilla te agobia muchísimo y es imposible de aguantar. Y bueno, este es un tema muy complejo y de discusión aquí entre sindicatos, etcétera, etcétera. En pocas palabras, los trabajadores fijos discontinuos, a estos se les ofrecía hacer la estiba por
un pequeño dinero extra. Y muchos de ellos dijeron no. Los trabajadores con contrato temporal, en su inmensa mayoría inmigrantes, no tenían esa posibilidad y desde luego los de las ETTs a estos les dijeron directamente o cargáis el camión o mañana no volvéis a trabajar. Ya está. ¿Vale? Bien. Conclusión. Primera conclusión. Como ha pasado en otros ámbitos sociales y como ha ocurrido también con otros trabajadores y trabajadoras, la pandemia y las medidas adoptadas lo que han hecho es aumentar las desigualdades preexistentes, porque no ha habido un cambio de lógicas. Primera cuestión. Segunda cuestión. En función de las desigualdades preexistentes, los que han acumulado mayor riesgo y tenían percepción de mayor riesgo, son los trabajadores y trabajadoras inmigrantes en situaciones más precarias, básicamente los que trabajan con ETTs. Con una situación similar a la gente española que trabaja en el campo, sobre un 35% en el caso de las riberas, los trabajadores y trabajadoras inmigrantes que llevaban ya años de residencia en la zona, tenían contactos, ya tenían contratos fijos discontinuos, etc. Por lo tanto, reproduce las desigualdades, aumenta las desigualdades en términos de desigualdad de riesgo. Primera cuestión. Segunda cuestión, la lógica just in time, la lógica de trabajo neoliberal en función de las grandes distribuidoras ha exacerbado esos riesgos o para determinados trabajadores y trabajadoras ha hecho que sea imposible aplicar las medidas. Por ejemplo, los grupos burbuja. Tercera conclusión, que en nuestro artículo estaba implícito, se señalaba algo, pero ahora mismo lo destacaría ya y cierro con esto mi intervención porque ya veo que me estoy pasando un poquito del tiempo. Tercera conclusión, podemos establecer claramente, no es el único ámbito, cómo desigualdades en organización del trabajo tienen su reflejo y se retroalimentan de las desigualdades sociales más generales por origen, género y al revés. Y cómo la situación de riesgo ha sido mucho más amplia precisamente en aquellos trabajadores que estaban en las peores condiciones laborales, que además, y no es casualidad, coincidía con las peores condiciones sociales, lo que implicaba menos posibilidades de transporte y con más riesgo, condiciones habitacionales peores, con más gente viviendo, más gente que trabajaba en distintos sitios, etcétera. Es decir, más riesgo tanto en el trabajo como también en las condiciones asistenciales. Y creo que eso es lo que quería contaros en 10 minutos o un cuarto de hora. Gracias. Muchas gracias, Paco. Claro, es que el caso, aparte de que el artículo que han escrito Paco y Yaiza está muy bien, es que el caso valenciano es un caso que es menos conocido, incluso en el ámbito nacional, dentro de este sector, frente a casos que son mucho más conocidos, como el de Murcia, como el de Huelva o como el de... Claro. Y eso era uno de los elementos por los que era también de gran interés. Y yo creo que además Paco ha mencionado un elemento que no hemos tomado o que no hemos contado previamente, y es cómo las empresas de trabajo temporal entraron en el sector como un procedimiento de reclutamiento hace ya mucho tiempo, sobre todo en algunos
en algunas zonas de España, pero es verdad que durante la pandemia y los meses y el tiempo que ha pasado después, lo que se ve en general es una tendencia, que eso también tiene un poco que ver con esa pregunta que hacía antes Javi, con una de las últimas conclusiones que mencionaba Joan, de que en realidad lo que sí que ha cambiado es que se han desarrollado nuevos mecanismos de reclutamiento. Y esos nuevos mecanismos de reclutamiento pueden ir dirigidos o a nuevas personas, o a nuevos países, o a nuevos métodos de reclutamiento. Y en muchos lugares el método de reclutamiento que más ha crecido es el de las empresas de trabajo temporal. Claro. Entonces, es una de las razones por las que también el artículo que han escrito Paco y Yaisa incorpora estos elementos que son un poco diferentes por el tipo de producción que hay en Valencia del observado en otros sitios. Cosas que habíamos visto, por ejemplo, en Lleida hace más tiempo, se han visto de una forma mucho más clara en el caso valenciano. Bueno, no sé, tenemos un cuarto de hora. Yo creo que quizá... Si alguien quiere en la sala, le damos la vuelta a aquello para que se vea un poco, ¿no? Sí. Yo lo doy la vuelta. Sí, hacia la sala, pues si alguien quiere hacer algún tipo de... De comentario, de pregunta, de... Esto se ve... Lo único que el micro que está activo es este, ¿no? O sea, yo creo No, que... ese de la mesa. Ah, O sea, que si habláis, por favor, alto, proyectando la voz. Y si no tenéis preguntas, pues podemos contar alguna cosita más. Sí. Vale. Porque me ha parecido, vamos, yo no sé, como sabéis perfectamente, no tengo ni idea de este tema, o sea, pero más que lo que aprendí en Telver de vosotros en esa época, pero me ha parecido que ese contexto que habéis descrito del cierre de fronteras en Europa y la competición por los inmigrantes humanos temporeros, ¿no? Sí, son que habéis descrito, al final daba la sensación un poco como de ha sido la demanda la que ha dirigido la oferta, ¿no? Pero lo raro, y me gustaría saber si sucedió o no, es que no haya habido una guerra de precios, porque que no mejoren las condiciones en un momento en el que un bien es escaso es prácticamente como contradecir la teoría económica más básica, ¿no? Entonces, me parece como un contexto extraordinario más allá de la especificidad del caso. O sea, lo veo como una especie de lo que Berton decía, como un sitio de investigación estratégico. Es como que se dan unas circunstancias extravagantes y todo lo que sucede, por lo que contáis, contradice el sentido común. Sí. Vamos, el sentido común, perdón, la ortodoxia económica. Económica. Si os parece, hacemos primero una ronda y así respondéis. Claro, sí. Bueno, yo te quería, porque lo que yo iba a comentar o sea, va muy en relación con lo que dijiste. Bueno, yo me llamo Daniel López porque algunas me conozco y trabajo hace un año y medio así. Sí. Es un gusto conoceros, me parece interesantísimo lo que comentáis y desde luego súper apropiado. Lo primero que quería comentar es que efectivamente, como no sé si sabéis que algunos, o sea, como investigador principal, Tomás García Cárate, como es líder de un convenio que tenemos con el Ministerio de Agricultura, en el que tenemos que hacer algunos informes que se llaman de apoyo a la implementación del Plan Estratégico Nacional de la PAC, y uno de ellos, previsto para el año que viene, tiene que ver con las condiciones laborales en el sector agrario. Entonces, será un placer hablar con vosotros y bueno, y ver de toda vuestra experiencia y de lo que entendéis y demás. Claro, el objeto, como vosotros decís, de que se protege la política agraria común no son los trabajadores, son los titulares. En tu caso, ¿no? Que normalmente yo creo que aquí se protege realmente, como dicen los apartados iniciales, y esa la agroindustria europea, que es lo que realmente genera valor añadido, ¿no? Ni siquiera, bueno, simplemente eso, y como decir, pues me gustaría colaborar con eso. Y entonces esto tiene que ver con lo otro, porque claro, estamos empezando a trabajar con otros informes, realmente estamos ahora empezando a pensar el primer informe que tenemos que hacer, que tiene que ver con el impacto de COVID, cambio climático y guerra en Ucrania sobre el sector agrario y cómo ha impactado transformando las condiciones en las que se tiene que implementar el Plan Estratégico Nacional de la PAC. Entonces ayer, leyendo los objetivos, pues realmente nosotros lo que tenemos que proponer es como nuevos indicadores de impacto y nuevos indicadores para los ya incorporados dentro del propio Plan Estratégico Nacional de la PAC y del reglamento PAC 2020-2027, ¿no?
Entonces, claro, leyendo los objetivos y los indicadores, dice, bueno, claro, pues es que aquí los objetivos realmente y son absolutamente explícitos, ¿no? Es como digitalización, crecimiento, mayor inserción en los mercados y mayor rentabilidad. Y yo, en mi opinión, leo y digo, yo trabajo más quizá desde la sostenibilidad agraria o desde un punto más de sostenibilidad como ecosocial, juntando las dos cosas, ¿no? Y digo, pues es que contradictorio con lo que dice después de repartir la renta de forma equitativa, como habéis dicho, y como estaba diciendo Paco, repartir de forma equitativa la renta en el sector agrario. Es absolutamente contradictorio. Pero el objetivo principal es claro. Es más mercantilización, más inserción en los mercados globales, más orientación a mercados globales, que para mí eso obviamente desvincula las producciones del territorio, desincentiva la agricultura familiar cuando no la elimina, como viene ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? Y por lo tanto incide todavía mucho más en la dinámica en la que entiendo que habéis estado trabajando de refuerzo de la fuerza de trabajo por cuenta ajena, por sustitución de la familiar y sobre todo una transición por tipo de explotaciones que tiene que ver con el modelo de digitalización, una transición en la que el trabajo estable desaparece. Claro. Entonces yo planteaba un poco, bueno, ¿cómo lo veis? Porque efectivamente para mí no es que sea algo excepcional, sino que es algo absolutamente estructural. Y me remito con una cosa que yo estaba trabajando, que he escrito un par de cosas hace poco, ¿no? El marco de la ecología política que plantean los 4 baratos, no sé si conocéis, de Jason W. Moore, ¿no? Y sí, ¿no? El capitalismo, la trama de la vida. Entonces, hay 2 de los 4 baratos son con los que habéis estado trabajando vosotros, ¿no? Que es fuerza de trabajo y comida, ¿no? Entonces, a los otros 2, energía y recursos minerales, sobre todo. Claro, es que es el marco teórico que hemos trabajado. Esa fue mi tesis doctoral. Tesis doctoral con Jason Moore. Claro, entonces, en ese marco es como el capitalismo para existir necesita invisibilizar todos estos procesos de los que estáis hablando, ¿no? Y por un lado apropiar, extrayendo pues valor y por otro lado, bueno, pues lo que habla de las fronteras, que a veces son físicas como las que trabajáis vosotros y otras veces no son físicas, ¿no? De alguna forma, invisibilizando procesos de apropiación que, como dice Jason W. Moore, no, el capitalismo no paga la factura, ¿no? Entonces este hombre lo que plantea es como no son cosas excepcionales, sino que el libre mercado realmente existe gracias a que invisibiliza estos procesos regulados, pero que no responden a la lógica del libre mercado. La pregunta que iba era como eso, cómo trabajáis, porque para mí también es importante articular todo lo social con lo ecológico, efectivamente. Entonces, la respuesta ya está, pero vamos, si podéis profundizar también cómo veis o cómo habéis aplicado. En 5 minutos. Otra, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Silvia. En primer lugar, la realización de esta obra, hablo un poco bajo. Felicitaros, porque me parece que es un tema que necesitaba salir, ¿no? Salir a la luz. Es la gente invisible, ¿no? Que nunca se habla de la mujer ucraniana o rumana que la recoge la presa. Y felicitar al equipo, a Ana y a Iván, y felicitar a Iván porque sé que lo ha hecho, ha pateado además ciertos territorios y como él en las redes sociales tiene una visibilidad enorme y visibiliza todo esto. Y a mí esto me gusta mucho y creo que tenemos que contribuir todos mucho más. Luego, yo creo que el concepto de inmovilidad lo habéis metido por el tema de la frontera, ¿no? Porque había estado sí, por el cierre. Porque la gente, porque trabajo yo el concepto de movilidad y era un poco, no es una pregunta, es una constatación, nada. Y luego el tema de los humanos, que me permití interrumpir y discúlpame, No, está bien. me salió, a mí me encanta. Es claro, Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007 por una cuestión geopolítica para empezar, porque había ingresado en la OTAN en 2004 y luego cumplió los 32 criterios de Copenhague. Y obviamente una de las líneas estratégicas era utilizar esta fuerza de mano, ¿no? Barata en todos los sectores de cuidados y tal, pero lo hacían desde los años 90, con lo cual, por eso dije que cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Se habla de movilidad y no de movilidad un poco de otro nivel, de algún modo, ¿no? La gente
y por eso me voy a ir frente a Rumanía para estudiar el tema de la movilidad y la inmovilidad en el marco de otro proyecto, para ver efectivamente qué tal se presenta la situación ahora mismo. También en el sector agrícola, que aunque yo no lo trabajo, no soy economista, soy más global, pero hay que ver un poco y matizar el tema de los países de Europa del Este. No me voy a Ucrania de momento porque estoy indagando, pero hablo de los rumanos, de los búlgaros, sobre todo, rumanos y búlgaros, porque son de la Unión Europea. Y nada, me encantó el trabajo. Muchísimas felicitaciones porque además hacerlo en inglés. Bueno, es un sueño, ¿no? Para que yo prometí que quiero hacer, ¿no? Para mí es como un ejemplo y un modelo y os doy la enhorabuena de corazón. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Hay que publicar en las revistas del Consejo, ¿eh? Sí, yo quería apuntar un poco. O sea, Bueno, tenemos que publicar las revistas del Consejo. Que este era el primer seminario en el que se presentaba un monográfico, que era realmente el tercero, pero es que realmente es el primer monográfico, como ha comentado Ana, que se planteó construir desde la primera piedra. O sea, porque los anteriores procedían en ambos casos de unos congresos que se habían celebrado, que ya había un trabajo previo, digamos. En este caso, pues obviamente era pues eso, desde la primera piedra y bueno, y la idea que nos pareció también fundamental, ¿no? Al tratarse de Europa, que se aprovechara que fuera en inglés, ¿no? Entonces, bueno, como ella comentaba, se ha marchado Javier Pérez, pero es verdad que hubo que, digamos, traducir todos los procedimientos, formularios, Sí, bueno, de evaluación y todo, sí. de rigurosidad para mantener la revisión por Hacer pares. las cosas fáciles. Y luego, bueno, pues construirlo desde, no lo he dicho antes, pero Ana también forma parte del Consejo de Redacción, o sea, es una política Después. de la revista que alguien del Consejo de Redacción esté siempre garantizando el buen hacer, ¿no? No porque no nos digamos de la gente de fuera, sino porque obviamente es el Consejo de Redacción el que tiene que asegurar eso y siempre que haya pues alguien de fuera, ¿no? Que digamos que trabaje también en la excelencia científica. Digo también porque obviamente son digamos los dos elementos, ¿no? La rigurosidad en los procesos de revisión, pero la excelencia científica obviamente eso ya pues. Y sí, quería pues también daros las gracias por eso, porque fue desde la primera piedra. Es una oportunidad también para las revistas en el ámbito en el marco de la geografía, lo sabe bien Silvia, que como yo también es geógrafo, quizás en el de la sociología no tanto, pero en el marco de la geografía la brecha de género todavía es potente. Entonces, el apostar por monográficos donde se busque, digamos, el equilibrio, yo incluso, es que esto, pues lo mismo no se puede decir en público, ¿no? Pero yo hubiera dicho, no, a ver, 70-30 y al revés, ¿no? O sea, vamos a buscar a científicas, ¿no? En el ámbito, pero bueno, eso no se puede decir públicamente, esto va a quedar grabado, pero al final es que debería ser así, o sea, yo afortunadamente hay muchas especialistas en el tema. Siguen siendo necesarias. Entonces, bueno, pero bueno, buscando por lo menos el equilibrio, efectivamente, pues se consigue un más o menos equilibrio y se rompe precisamente con esa brecha, ¿no? Y luego lo que decía Ana, ¿no? O sea, que tenemos que hacer tenemos la gente que pertenecemos al Consejo, pues tenemos un cierto muro, nos imponen un cierto muro precisamente en la publicación en nuestras revistas. A ver, que yo entiendo que no todo lo que produzcan no se puede publicar en la misma revista. Pero precisamente porque se supone que es una institución excelente y se supone que los miembros, y bueno, y se está viendo aquí, además, ¿no? O sea, por el propio debate que está habiendo, pues que sí es una pena, efectivamente, que eso es una manera también de que a partir de estos monográficos
pues digamos, se dé la entrada y se canalice precisamente ese trabajo de excelencia que realizamos los propios investigadores del CSIC, ¿no? Y publican en las revistas del CSIC. Bueno, eso es lo que quería decir. Gloria. Muchas gracias, Gloria. Nosotros encantados, ¿eh? Si lo No, para los bueno que es somos de eso. fuera está muy Claro. bien, porque vamos, Claro. eso ya... De todas formas, y los que ya tenemos una cierta edad, nos podemos permitir el lujo de dedicarle este tiempo, ¿no? Entonces, Desde luego. Creo sí. que también ha pasado la ola del efecto contrario, es decir, no publicar nada en español o no, que bueno, en este caso no es así, pero que también, y no publicar nada en la revista. Una cosa es tener toda la publicación en Dogama, en las revistas del centro, y otra cosa es darle la relevancia, y creo que con los monográficos se puede conseguir. Y respecto a las preguntas, pues ya, yo solamente decir, bueno, podríamos hablar un poco de los artículos, pero no tiene sentido porque están. Pero hay una cosa muy interesante, por ejemplo, al hilo empiezo por detrás, de lo que contaba, de lo que decía Silvia, y es que precisamente una de las conclusiones del artículo que firman Mónica y Eline es que da la casualidad de que esa invisibilidad, digamos, de los trabajadores agrícolas aquí es algo que también se observa en el caso de Rumanía, porque en el primer lugar donde son invisibles es en la propia Rumanía. Entonces, una de las cosas interesantes del artículo es cómo efectivamente esa competición entre estados ha generado un debate muy interesante en la opinión pública y en la prensa de Rumanía, que está relacionado con esa idea de que nuestros trabajadores son los mejores. Entonces, ellos, por ejemplo, aluden mucho a elementos patrióticos, de cómo salen en el discurso, pero es un caso muy interesante, y el artículo está muy bien porque se aleja un poco de algunas de las cosas que conocemos más tradicionales sobre Rumanía, ¿no? Y bueno, es que sobre Jason Moore, que es que él, en realidad Gennaro y él son los que trabajan desde hace tiempo desde la perspectiva... Sí, somos amigos de Son Jason, de Jason Moore básicamente. y la ecología al mundo. Entonces, efectivamente, esa era una de las, digamos, era el Como hilo... sorprendente que aparezca así Jason Sí, de repente. el hilo. Sí, porque era como Y una cosa... agradable, agradable. Claro, porque era una cosa como de piraos hace Sí, no lo 10 conocía años, ¿no? nadie, claro. Entonces, efectivamente, cuando empiezas a trabajar sobre eso con Gennaro, o sea, hablar de ecología mundo era de auténticos piraos, y hoy es uno de los, digamos, de los paradigmas que está teniendo. Claro, más... este número lo hemos enfocado más en estudios de caso. Entonces, Mm. bueno, pues el marco teórico, digamos, no Está es tan más flojo, robusto, claro. pero sí es una línea que llevamos trabajando años. Justo el vínculo estructural entre comida y trabajo barato, ¿no? Y bueno, yo vengo de las relaciones internacionales, aunque soy politólogo, mi tesis fue así, relaciones internacionales, marco fue ecología mundo, y precisamente la función estructural que cumple el empleo de trabajadores migrantes en el sostenimiento de la agricultura neoliberal, ¿no? Entonces, por ahí podemos estar, pero horas hablando de eso. Quiero recordar que algún artículo de tu tesis también se presentó en estudios geográficos. Ahí no Sí, ese sí, ese. Sí, efectivamente. Sí, Pero está más relacionado con la migrantización de la economía, de la agricultura. Bueno, esa es una comprobación de la teoría. Sí, en pero sí, en diferentes 2020 casos. publiqué un artículo ya en estudios geográficos sobre esto. Que formó parte de su tesis, sí. El último artículo. Precisamente la presentación también de los monográficos también pues tiene como efectos colaterales positivos que se hagan también presenciales, que lo estuvimos pensando mucho que fuera, precisamente porque hay muchas otras líneas en el centro, en el instituto, pues bueno, en el instituto y seguramente también en el centro, pero bueno, que pueden encontrar confluencia para ir, bueno, trabajando conjuntamente. Claro. Cosas. Sí, no, con Tomás, vamos, yo hablo habitualmente, o sea,
hemos trabajado mucho estos años y sobre la condicionalidad social también, todo esto, así que bueno, podemos seguir ahí. Y yo creo que ya no por cerrar, responder a Héctor, que no está, pero bueno, a Silvia. Yo creo que es la misma pregunta que habéis hecho a la afirmación. A mí me lleva una reflexión y es lo opacas que son las estadísticas sobre trabajadores agrícolas en todos los contextos, porque justamente el artículo que publiqué en Estudios Geográficos pues me pateé todos los registros que existen y fue una pesadilla, y en España es el sitio más pesadillesco. Entonces, saber la composición nacional de la mano de obra agrícola pues es complicado. Hay que hacer una petición a Transparencia, que te manden los datos, y a veces te mandan unas guarradas de Excel que no entiende nadie. Es todavía Y con peor. los programas es peor Yo conseguí porque... datos entre el 12 y el 13. Desde el año 13, desde que se implantó, se estaba grabando, pero desde que hay portal de transparencia yo no consigo datos sobre ese tema. Y peor aún porque los datos que encontramos no cuadran entre No una cuadran. fuente y otra, ¿no? Entre policía, entre ministerio, etcétera. Mm. Entonces, bueno, lo que hemos hecho en cuanto a trabajos de campo cualitativos, y justo yo ahora estoy en un proyecto, de hecho tengo a un chico que está trabajando conmigo en Huelva ahora mismo haciendo trabajo de campo, estamos viendo a ver cómo se ha recompuesto la mano de obra, precisamente para ver si de Rumanía han empezado a venir menos en esta competición, pues sabemos que se han desviado mucho las itinerarios de los trabajadores a Alemania sobre todo, pero también al norte de Europa. Y claro, como no tenemos estadísticas, pues bueno, a observar sobre el campo a ver cómo es, y también para saber las modalidades de contratación, ¿no? Que eso sí que ha cambiado mucho con el tiempo. Bueno, hablamos de programas privados hace un tiempo, las propias empresas que hacen procesos de reclutamiento en Rumanía, y así traen gente, ¿no? Consiguen convencer a la gente yéndose a los pueblos de la Rumanía rural y se los traen ellos mismos. Pero sabemos que hay un cierto problema, y yo creo que además Paco también podría contar mucho, porque la presencia de trabajadores rumanos en Valencia pues es altísima, ¿no? Así que bueno, también en cierto modo sí que estamos todavía, yo creo, demasiado cerca, ¿no?, de la pandemia para ver los efectos a largo plazo, y bueno, pues este puede ser el primer monográfico que siga luego una línea de estudios a posteriori, porque los efectos van a ser durante... Un elemento décadas. interesante también es que es verdad que en este ámbito se ha trabajado mucho sobre trabajo y poco sobre condiciones residenciales, y eso también está cambiando, porque mucha de la gente que trabaja o que ha trabajado habitualmente sobre empleo y sobre trabajo está incorporando los elementos de habitacionalidad, y yo creo que eso también es una cosa buena, que tiene que ver con el debate público, con la visibilización de las condiciones de vida, ¿no? Y bueno, entonces nada, agradeceros a todas y a todos, y animar a todo el mundo sobre todo a leer a los artículos, que es de lo que se trata. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No. Hay una mano levantada. Hay una mano levantada, ¿no? Sí. Sí, pues. Hola, buen día. ¿Tenemos 2 minutos? ¿No? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, en Francia también, muchas gracias para las presentaciones. En Francia también hemos visto la aplicación de un derecho de excepción en el país, empleo de solicitantes del asilo, inmigrantes sin papeles, jóvenes migrantes, cruce de fronteras cerradas. Y también, para ampliar un poco la comparación, en septiembre el primer papel que escribí fue visión-división, porque como es decir que hay una partición en el país sobre cómo acoger trabajadores. Y también, bueno, hay algunas cuestiones: qué medidas de protección sanitaria en las explotaciones, qué pago de dietas a los trabajadores con COVID, porque aquí en Francia los sindicatos han luchado para que los inmigrantes que venían de España tenían el mínimo de salario para vivir. También qué derecho de retirada del trabajo por ellos, porque aquí hemos visto después Francia la interdicción por los desplazados de venir con sus coches. Y para acabar, ¿qué han hecho y qué ha hecho la inspección de trabajo por ejemplo, no sabe, cierre de infraviviendas, como lo hemos visto aquí en Francia? A ver, Gracias. sí.
Bueno, yo creo que por sintetizar, ¿no? En condiciones de protección, ¿no? Condiciones sanitarias, lo que hemos observado, y de hecho esto es muy significativo, es que pues fueron completamente deficitarias, sobre todo cuando había escasez de mascarillas, ¿no? Que se nos olvida rápido, pero al principio no había para la población en general, así que imaginamos si hablamos de un colectivo tan discriminado, pues menos todavía, ¿no? Y me parece muy representativo el hecho de que esto nunca ha sido comprobado del todo porque los sistemas de vigilancia de COVID todavía no están tan desarrollados, pero se cree que la segunda ola de la pandemia vino precisamente, se generó entre trabajadores migrantes agrícolas en la provincia de Lleida, ¿no? Eso es lo que se dice. La cepa que inició la segunda ola provenía de ahí. O la franja. Lo cual es revelador de las pocas condiciones de cuidado que tenían en el enclave laboral y lo que decía Ana, a nivel residencial, pues claro, incluso aquellas empresas donde les daban mascarillas o tenían distancia de seguridad entre ellos, se salía del trabajo y se iba a unas infraviviendas donde vivían hacinadas pues 20 personas en un espacio en el que cabrían 4 dignamente, pues eso hacía que hubiera rebrotes, ¿no? Entonces también la cuestión de la salud y la higiene es muy, muy relevante. Y en cuanto Una cosa sí. interesante respecto, por ejemplo, a esto es que el artículo de Murcia habla un poco de cómo se gestiona el autocuidado por parte de los trabajadores, con lo cual, y habla de esa falta de autocuidado. Es decir, son elementos que a lo mejor no son elementos tan centrales en los artículos, pero que salen porque, sobre todo los que han hecho trabajo de campo, son elementos que salen. Perdona. No, y lo último, simplemente, de cara al Estado, pues una crítica absoluta, sobre todo a un gobierno que supuestamente es más proclive a la defensa de los trabajadores, como es el que teníamos durante la pandemia, no se hizo nada. No. Las inspecciones laborales aumentaron antes de la pandemia, luego se frenaron. Hubo mucha reacción en contra por parte de los Y sobre todo, empresarios. pues hablaba Gennaro de la regularización que se hizo en Italia, que puede ser muy crítica, pero bueno, en términos materiales, pues sí que ha servido para la vida de las personas. En cambio, aquí hubo un movimiento nacional que se llamó Regularización Ya. Donde los migrantes que trabajan en el campo por primera vez han sido uno de los actores más activos. Fueron uno de ellos e incluso una parte del gobierno, ¿no? En el Parlamento Podemos sí que fue favorable a ello, pero bueno, el gobierno hizo oídos sordos y hizo lo que comentaba Gennaro, promovió el empleo de menores no acompañados y Entre los de 16 y los 18. trabajadores parados, en una figura extraña, ¿no? Que fue, ¿no? El trabajador parado subsidiado por el Estado para trabajar en la agricultura. Bueno, son esas medidas de excepción que se aplicaron para evitar regular y mejorar las condiciones de un sector que, como sabemos, pues aparte que tiene mucho poder, si se toca alguno de estos elementos, pues puede caer, porque la competitividad internacional y europea del sector agroindustrial español depende de la precariedad del trabajo, básicamente. Entonces, bueno, pues... Y muchas gracias, Beatriz, porque muchas gracias por la conocemos pregunta, tu sí. trabajo. Sí, Así que es un muchas placer gracias por tenerte estar aquí. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también, Paco. Muchas A gracias. todos los que habéis intervenido desde el otro lado de la pantalla, los que habéis estado aquí presentes. Y nada, pues esperamos que os haya gustado. La grabación se va a editar muy mínimamente porque tampoco tenemos más, pero bueno, se colgará del canal YouTube del CCHS. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Adiós. Adiós. Chao, chao.